En el libro de Gálatas, libro de los Gálatas, libro de los Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 7, verso 8 y verso 9, Gálatas capítulo 3. Damos la bienvenida a este lugar también, hermanos míos, a nuestro hermano Luis Patirro. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ya hablamos la palabra, si no lo habríamos hecho cantar acá adelante, ¿cierto? Que Dios bendiga al siervo en el nombre de Jesús. Él volvió de Santiago, hermanos míos. No sé por qué veo una cuerda de amor por ese lado, porque Dios lo está trayendo con cuerdas de amor. Amén. En el nombre de Jesús. Parece que Santiago va a quedar sin hermanos allá. En el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 3, versos 7, 8 y 9. Y damos lectura en el glorioso nombre del Señor Jesús. Amén. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Amén. 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 Señor, gracias te damos por esta tu palabra, Señor. Y delante de tu presencia estamos, Señor, rogando que usted nos hable en esta hora, Señor. Que traiga, Señor, la palabra a su iglesia, Señor. Que en estos momentos necesitamos oír de esta tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, rebosa mi corazón, mi Señor, con tu palabra buena, para hablar con denuedo y con confianza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Que el Señor Jesús dé la bendición a esta su palabra, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bien, hermanos en el Señor, agradecemos al Señor esta oportunidad que nos concede estar en este lugar, oyendo palabra de Dios. Creo que es lo mejor que podemos hacer, es lo más lindo del culto, hermanos míos, cuando se predica la palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios, conforme dice el libro de Romanos, es la que nos da la fe. Porque la fe, ¿me ayudan sí, por favor, ya? Porque la fe viene por el oír, y el oír es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Gloria al Señor. Hermanos en el Señor, también nos dice este capítulo 11, hermanos míos, de Hebreos, dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios. Y el fin, hermanos míos, de toda carrera de un cristiano, el fin de toda carrera nuestra es agradar a Dios. El agradar a Dios es muy importante, hermanos. El agradar a Dios, aleluya, es algo que nos deja muy, pero muy bendecidos. Amén. Va a perdonar si de repente sale algún gallito porque no estoy bien de la garganta, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Es ser bendecido, hermanos míos, es algo muy importante porque da agrado. Sin fe es imposible, dice la palabra de Dios, agradar a Dios. Hay un hombre llamado Abraham, hermanos míos, que en el capítulo 18 de Génesis lo vemos sentado a la puerta de su tienda, una carpita que tenía, ¿cierto?, una tienda, aleluya, a la calor del día, a la sombra del calor del día. Cuando alza sus ojos y ve que vienen 3 varones en dirección donde estaba él.
se puso en pie rápidamente y fue a su encuentro y se arrodilló delante de uno de ellos. Amén. Y le dice: Señor, si he encontrado gracia ante tus ojos, o si he encontrado agrado delante de ti, no pases de tu siervo, no pases de largo, quédate con nosotros. Si he encontrado gracia, agrado. Hermanos en el Señor, la palabra de Dios nos enseña que este hombre llamado Abraham, gloria sea el nombre del Señor, es el padre de la fe. Amén. Y aquí hay algo muy importante que la iglesia debe de saber. La iglesia debe distinguir y debe, aleluya, de saber. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Que Jesús es el autor y consumador de la fe. Amén. Y fíjese que antes de la ley, antes de Moisés, Abraham ya es llamado hombre de fe. Y qué importante es tener fe, hermanos, en el Señor. Para nosotros, los hijos de Dios, es importante, es primordial la fe. Porque por la fe, hermanos míos, aleluya, salimos adelante. Por la fe nos sostenemos en pies. ¿Cierto? Y este libro de los Hebreos, en el capítulo 11, habla todo el libro de la fe, hermanos míos. Y nos dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Porque por la fe alcanzaron testimonio los antiguos. Amén. Por la fe entendemos, hermanos míos, gloria al Señor, haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios. Por fe creemos que el Señor crió los cielos y la tierra. Por fe creemos, aleluya, que todo fue compuesto por medio de la fe. Y esa fe nos da el Señor Jesús. Amén. Luego dice, por fe, aleluya, y por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Gloria al Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus precedentes, y difunto aún habla por ella, por la fe. Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Aleluya. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es el fin de todos los cristianos, irnos con el Señor. Ese es el fin de nuestra carrera. Eso es lo que nosotros creemos y queremos hacer, hermano, irnos con Jesús. ¿Cuántos quieren irse con Jesús en esta tarde? Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay. Por la fe, dice Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Hermanos míos, ¿cuántos creen en esta tarde, en el nombre de Jesús, que el Señor viene? Amén. Amén. Por fe creemos. ¿Cuántos creen que saldremos a recibirle en el aire? Amén. Por fe lo creemos. Aleluya. Si nosotros damos testimonio que viene el Señor y que vamos a ser transformados y que saldremos volando a las nubes a recibir al Señor en el aire, muchos dirán que estamos locos. Porque eso no se ha visto nunca, que el hombre vuele así a los aires. Lo mismo ocurrió con Noé. Creyó y tuvo que creer que venía un diluvio. Tuvo que creer que sobre la tierra iba a llover. Porque en aquel tiempo no llovía sobre la faz de la tierra. Nadie conocía lo que era una lluvia, por tanto se reían de él. Pero él por fe estuvo 100 años construyendo el arca. Amén. Nótese que la construyó él solo con sus hijos. Amén. 100 años por fe, haciendo algo que no veía.
Ahora, hermanos míos, por fe también, Abraham, dice la Escritura, siendo llamado, obedeció. Aleluya. Para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Pasa rapidito, chiquitita. Hey, pasa rapidito. Eso es. Amén. Perdone que yo soy pastor de ovejas. ¿Ya? Y las ovejas cuando están todas así, pasa algo, todas le hacen así. Y después vuelven ahí. Si el Señor no se equivocó en llamarnos ovejas. Amén. Por fe, hermanos, en el Señor. Aleluya. Abraham salió obedeciendo. Fíjese usted que Abraham, hermanos míos, recibió la bendición de Dios. Aleluya. Siendo que, aquí entramos en tierra derecha ya, gloria al Señor. Siendo que Dios, amén, la primera bendición que dio el Señor fue Adán y Eva. Amén. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, verso 28, en el nombre del Señor Jesús. Y dice de esta manera, aleluya, 27 dice, 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Y el verso 28 dice, y los bendijo Dios. Amén. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Pero dice, y los bendijo Dios. La primera bendición que Dios da, se la da al hombre. ¿Cierto? Porque el Señor tenía en su corazón, hermanos míos, hacer del hombre alguien, a ver cómo le dijera yo, que el hombre fuera feliz, alguien a quien hacerle bien, porque Dios es bueno. Nunca dude que Dios es bueno. Aunque de repente no le dé lo que usted le pidió, aunque de repente la oración no sea en favor de lo que usted quiere, no olvide que Dios es bueno. Amén. Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cierto? Recién veníamos manejando del lugar de Futrono con mi esposa y el tío Luis, ¿cierto? Y me llamó una hermana y yo venía muy atento porque me cuesta un poco estar muy atento ahora a conducir, ¿cierto? Conduzco con más cuidado, menos mal, ¿cierto? Y le dije a mi esposa que atendiera el teléfono, porque yo venía manejando, y era una hermana que llamaba, pero con mucho dolor, con mucho llanto, ¿cierto? Porque no había salido algo que ella había pedido al Señor. Pero ahí, entre poquito y nada, le conversé, que acá íbamos a conversar después, que cuando el Señor no te da algo, no es para que llores, no es para que sufra, no es para que, gloria al Señor, se empiece a defraudar, ni menos que tenga tristeza. Usted dirá, claro, para usted es fácil decirlo, pero es que el Dios que tengo yo es el Dios que tiene usted. La fe que tengo yo es la fe que tiene usted. La Biblia que uso yo es la que usa usted. El Espíritu que recibí es el que recibió usted. Amén. Y el Espíritu que tengo yo es el mismo Espíritu que tenía Job, que perdió todo lo que Dios lo había bendecido. Sin embargo, no lloró ni dijo, pucha, gay. No, dijo, Jehová dio, el Señor quitó, y aquí viene lo grande, bendito. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y si yo amo a Dios porque mis hechos lo dicen, no solamente mis labios, es porque todas las cosas me ayudan a bien. Es porque el Señor de algo me libró. Es porque el Señor tiene algo mejor para mí. Solamente tengo que confiar. Y si confío con fe, gloria a Dios. Amén, hermano. Esa es la vida del hombre. Dios quiere bendecir al hombre. Dios lo quiere bendecir. Aleluya. Él no quiere que el hombre sufra, Él no quiere que el hombre esté mal, menos quiere castigarlo. Amén. Muchos dicen, no, si Dios no castiga, sí. Hebreo dice que Dios castiga al hijo desobediente.
por tanto castiga. Amén. Dios no quiere eso, hermanos míos. Dios no quiere que ninguno se pierda, Dios no quiere que se pierda alguien, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y al primero que bendijo fue Adán. Y para coronar la bendición le hizo una compañera, una ayuda idónea. Alguien a quien Adán se sintiera grato, estuvieran bien. Y les dijo, ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Y una sola carne significa no solamente casarse en matrimonio y dormir juntos, sino que una sola carne significa un pensamiento, una palabra, una idea, los dos iguales. Por ese motivo que acá nosotros, hermanos míos, cuando nos casamos, o nos casan, depende cómo sea el asunto, ¿cierto? Cuando nos casamos, hermanos míos, aleluya, nos cuesta al principio poder convivir bien. Porque uno trae una idea de un matrimonio, como se creció en esa casa, y el otro de la otra casa. Y no todos son iguales, ¿cierto? Pero lo que quiere Dios es que todos seamos iguales. No se olvide nunca eso. Él quiere que todos hablemos lo mismo, que todos sintamos lo mismo, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesús. Entonces, por eso cuesta, hermanos míos. ¿Se da cuenta usted? En el nombre de Jesús. Más ahora ya no son dos, sino que son uno. Y llegamos a un pensamiento. Llegamos a un sentir, ¿cierto? Por eso, hermano, cuando hay matrimonio, yo les digo esto porque tengo ya 53 años con la misma señora. Amén. Hay que echarle. No. Ella en todo caso. ¿Cierto? 53 años, 52 de pololeo. No, 52 casados y uno de pololeo. Ahí está. Podría ser al revés, ¿no es cierto? 52 de pololeo. Bueno. En todo caso, hermanos en el Señor, hay que llegar a hablar lo mismo. Y a veces aún, aunque llevamos medio siglo juntos, medio siglo, Dios mío, medio siglo juntos, aún de repente no hablamos lo mismo. Aún cuesta, ¿cierto? Pero Dios quiere que hablemos lo mismo. ¿Y dónde sale eso? En Hebreo, Hechos, capítulo 4, cuando dice que todos los que creían eran de un corazón y un alma, ¿cierto? Tenían un sentir. Todos hablaban lo mismo. Y por eso es que vienen estas palabras de Dios, ¿cierto? Porque Dios nos quiere bendecir. Amén. Si hablamos lo mismo, aleluya, vamos a estar juntos y en armonía. Amén. Porque ahí envía el Señor y dice que es delicioso y es bueno. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Estar juntos y en armonía. Porque ahí envía el Señor. ¿Qué envía el Señor? Bendición. Hermano, nosotros necesitamos bendición. Nosotros no podemos seguir viviendo, hermanos míos, aleluya, con tristeza, con aflicciones. No podemos vivir así. Necesitamos bendición. Y la bendición viene de lo alto, del Padre de las luces. De ahí viene la bendición. Amén. Y el primer matrimonio bendecido fue Adán y Eva. Hasta que llegó el inmundo. Y robó la bendición. Y dejó al hombre, aleluya, a la raza humana la dejó caída. Con ese pecado que viene desde Adán arrastrándose para acá. Hasta que llegó el día en que Dios tuvo que dejar el trono alto y descender a la tierra. Y como dice el libro de los Hebreos, dice, en los días de su carne, porque sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Los que saben me ayudan un poquito. Dios fue manifestado en carne. Porque en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y la venida de Jesús en la tierra, aleluya, vino, hermanos míos, para bendecirnos. Aleluya, solamente para bendecirnos, para sacarnos de ese estado de pecado. Porque el pecado mora en la carne. No tiene nada que ver, hermanos míos, con el bautismo, amén, lo que estoy hablando. Si nosotros nos bautizamos, el Señor perdona nuestros pecados, pero no limpia la carne. Sigue la inmundicia en el corazón. Eso dice Primera de Pedro, amén. El bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando la inmundicia de la carne,
sino dando una buena conciencia delante de Dios. Pero mientras estemos en este cuerpo, hermanos míos, estamos sujetos al pecado. Estamos sujetos a la tentación. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que Dios vino a hacer. Aleluya. A dejar el hombre como estaba antes que comiera el fruto junto con Eva. Antes. ¿Se da cuenta? Antes de eso, en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos míos, esa bendición que Dios nos dio, en el nombre de Jesús, fue robada. Y quedó la raza humana, quedó el hombre natural. ¿Cierto? Sin bendición. Porque Dios lo echó de donde los tenía. Los sacó. Y luego, hermanos míos, vemos el capítulo 6 de Génesis, gloria al Señor. Lo vemos en el nombre de Jesús, que el corazón del hombre era de continuo solamente el mal. De la violencia y tantas cosas más que dice ahí. Vino el diluvio. Solamente agradó a Dios Noé y su familia. Ahora, ¿por qué Noé y su familia? No solamente Noé, porque Dios siempre ha tenido la salvación en forma corporativa, hermanos míos. ¿Cierto? Él no salvó solamente a Adán, sino que salvó a Adán y Eva. A los dos le hizo túnicas. Noé y su familia. ¿Cierto? Después vemos, más adelante vemos que Dios le habla a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios. El amor de Dios no es en forma particular, sino que en forma corporativa. Cree tú, le dijo Pablo al carcelero en Filipo, ¿no es cierto? Y serás salvo y tu casa. Un cordero por familia. Dios puede haber dicho, hágase una torta a cada uno y preséntele y quedó. No, pero fue un cordero por familia. Entonces, hermano mío, Dios quiere bendecir. Amén. Y comienza a bendecir. Y en el capítulo 9 de Génesis, en el verso 1 y el verso 7, nos dice la palabra de Dios, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Qué es lo que hace Dios de nuevo? Los bendice. Los bendice. Amén. Hasta que llega el momento, hermanos, en el Señor, en que aparece este hombre llamado Abraham. Y Dios le habla y le dice, deja la casa de tu padre, tu tierra y tu parentela, y ven al lugar que te mostraré. Y él fue sin saber a dónde iba. Y luego Dios le habla, hermanos míos, y le dice en Génesis capítulo 12, en el 11 lo llama, ¿no es cierto?, que deje la casa de su padre y todas las cosas. Y el capítulo 12 le dice, empero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Hermanos en el Señor, en esto lo vamos a detener un poquito en el nombre de Jesús. Y es porque la palabra de Dios se lee tal cual está escrita. Y se entiende como el Señor quiere que se entienda. No es de particular interpretación. Amén. Dice la palabra de Dios, empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. ¿Qué quería Dios con esto, hermanos, en el Señor? ¿Cuál es la intención de Dios en sacar a Abraham de ahí? Primeramente, que Abraham dependiera solamente de Dios. Amén. Y esto significa, hermanos míos, que Dios iba a ocuparse de él. Y para eso hay que tener fe. ¿Cierto? Porque muchos dirán, bueno, si yo me quedo en el Señor, que entonces ¿quién me vista, quién me alimente y todas las cosas? Ni un problema, Él te busca el trabajo. Él te da el dinero para que tú vayas y te compres una buena ropa. Pero todo en voluntad de Dios. Dependiendo de Dios. Yo aprendí eso, hermanos míos, al venirme del norte, ya de Santiago, con mi esposa y mis hijos, el año 93, aprendí a depender de Dios. Porque fue como llegar a un desierto, donde no conocía a nadie, donde no tenía un pariente, no había un amigo, menos un familiar. Pero sí estaba Jesús. Sí estaba la mano extendida del Señor. Si había una enfermedad, luego el Señor sanaba. Si había una necesidad, luego el Señor la suplía.
¿cierto? Si había necesidad de algo, de repente llegaba alguien que usted no conocía y le llevaba lo que usted necesitaba. Así actúa el Señor, dependiendo de Él. Amén. ¿Por qué, hermanos míos? Porque si Abraham hubiese tenido necesidad, lo primero que hace es ir donde su padre o donde sus parientes, que lo ayuden. Pero cuando usted depende de Dios, solamente alza sus ojos a los montes, de donde vendrá su socorro. Amén. Gloria al Señor. Y Abraham, aleluya, no obedeció completamente lo que Dios mandó, ¿cierto? ¿Con quién se fue Abraham? ¿Con Sara, su mujer? ¿Quién más? Y Lot. ¿Qué es lo que era Lot? El sobrino. Era pariente. Y tenía que dejarlo a un lado. ¿Por qué no lo dejó a un lado Abraham a Lot? Porque nosotros, los hombres y mujeres del Señor, tenemos sentimientos. Amén, escúcheme bien. Tenemos sentimientos. Y muchas veces la palabra de Dios contrapone un poco los sentimientos que tenemos. Por ese motivo, muchas veces, hermanos míos, no cometemos errores y no cometemos bien la palabra de Dios. Porque vamos tras nuestros sentimientos. Lot, hermanos míos, su sobrino, aleluya, sus padres lo habían dejado huérfano, había muerto. Y su papá, su abuelo, el padre de Abraham, lo estaba criando, lo estaba formando, estaba bajo su amparo. Y cuando murió Taré, el papá de Abraham, él volvió a quedar solo. Y ahí Abraham lo cogió y lo llevó juntamente con él por sentimiento. Amén. ¿Qué pasa? Que salió con Lot. Pero aquí hay algo maravilloso, hermanos, en el Señor. Porque la palabra de Dios nos habla, nos dice, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Empero Jehová había dicho a Abraham, aleluya, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor te puede bendecir? Amén. ¿Lo cree? Amén. ¿Tiene fe? Amén. En esta hora? Y haré de ti una nación grande. Si hacías qué cosa, si te ibas. Amén. Si te ibas y solamente dependías de Él. Y haré de ti. ¿Quién haría una nación grande? Dios. Amén. Aleluya. Dios. En el nombre del Señor Jesús. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Aleluya. Promesas de Abraham. De Dios para Abraham. Promesas. Y recién tomamos el libro de Gálatas, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Por tanto son herederos de ¿qué cosa? De las promesas. Iglesia del Señor, yo quiero que en esta hora, hermanos míos, usted ponga su sentido en esto. Usted está en la promesa de Abraham. Usted tiene la promesa de Abraham. Usted va a recibir la bendición. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, por medio de Él tendremos ¿qué cosa? La bendición, hermanos. Bendición, bendición, porque somos de fe. Amén. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué pasa? Que Lot fue bendecido. ¿Por qué? Porque ¿quién tenía la bendición, hermanos míos? Abraham tenía la bendición. ¿Y quién tiene la bendición hoy en día? La iglesia del Señor. Los hijos de Abraham tienen la bendición de su padre Abraham. Amén. Y Dios no es injusto. Amén. Él siempre hace con justicia en el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, en el Señor. Aleluya. Haré de ti una nación grande. Amén. Y te bendeciré, hermanos, en el Señor. Yo quiero decirle que nosotros somos bendición. Amén. Hermanos, somos bendición. Hermanos, somos bendición. Muchas veces hemos hablado, ¿no es cierto? O ustedes lo han visto. Entran a un local comercial.
Entró usted, no hay nadie. Los 4 vendedores se ponen a atenderlo a usted, porque no hay nadie más. Pero antes de irse está el local lleno. ¿Cierto? Y donde quiera que usted vaya, usted va a hacer bendición. En la empresa que usted trabaje, esa empresa va a ser prosperada porque usted está en ese lugar. Porque se cumple la palabra del Señor. Somos bendición. Somos bendición. Abraham, aleluya, tiene bendición para nosotros por su promesa. Aleluya, gloria al Señor. Capítulo 13 de Génesis dice, aleluya, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Aleluya. Era bendecido. Amén. Te bendeciré. Hermanos en el Señor, ¿cuántos creen estas palabras? Créala, siervo. Ponga la fe por obra. Y luego dice la palabra del Señor, el verso 5, y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Por qué era bendecido Lot, hermanos míos? Porque estaba al lado de Abraham. Amén. Yo le voy a graficar a ustedes en esta hora, en el nombre de Jesús, el Salmo 133. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Igualmente en uno, dice la versión antigua, ¿cierto? Juntos y en armonía, ¿cierto? Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Qué es lo que es el óleo sobre la cabeza? El Espíritu Santo, el aceite que cae, ¿cierto? Sobre la cabeza y desciende sobre la barba. ¿Por qué la barba? Porque los sacerdotes usaban barba. Amén. Y si ustedes no saben, yo no he visto ninguna foto, pero dicen todos los escritos que Jesús usaba barba. Amén. ¿Y por qué usaba barba? Porque era judío y el judío tiene que usar barba al varón. Obvio. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Ahora, sobre la barba. ¿La barba de quién? De Aarón, el sacerdote. ¿Y que desciende por dónde? Por el borde de sus vestiduras. Y se empieza a esparcir. Y todos los que están al borde del sacerdote que comienza a descender esa bendición, comienzan a ser bendecidos. Porque la bendición de Dios es de esa forma. Comienza a ser bendecido. Amén. Gloria al Señor. Y Abraham tenía la bendición de Dios porque Dios le dijo, te bendeciré. Y serás bendición. Y donde quiera que él andaba, era bendición. ¿Se da cuenta usted que cuando Lot se apartó de Abraham, cuando Abraham se apartó de Lot, cuando se apartaron, gloria al Señor, se da cuenta que al rato después, al tiempo después, Lot ya no tiene hacienda, ya no tiene ganado, no tiene animales, porque está separado. Yo creo con todo mi corazón que el Dios de ayer es el Dios de hoy. Amén. Y que la promesa de Abraham no ha cesado. Él sigue bendiciendo su iglesia. Hermano, es cosa que miremos, ¿cierto? Miremos con nuestros ojitos, oigamos con nuestros oídos, palpemos con nuestras manos la bendición de Dios. En esta hora yo sé que voy a recibir un fuerte amén. ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? ¡Amén! Tenemos la bendición de Dios. Por tanto, no nos apartemos de eso. Amén. Aleluya. En el nombre del Señor Jesús. Dios, aleluya, bendijo a Abraham. Y lo bendijo de tal manera, hermanos, en el Señor, que cuando su sobrino Lot cayó prisionero. Oiga, yo no ceso de hablar esto. ¿Sabe por qué? Porque ves que leo la Escritura. Nos vemos reflejados en Abraham. Si muchos de nosotros nos reflejamos en Abraham, es cosa que usted mire. Cómo el Señor nos guía por su Espíritu Santo. Cómo nos hace ir, cómo nos hace llegar, cómo nos hace entrar. En el nombre de Jesús. Dios, aleluya, está en este lugar. Sus promesas son verdaderas y son ciertas y siempre seguirán. Aleluya, porque esto no es solamente por un momento. Esto es por siempre, en el nombre de Jesús. Lot fue prisionero. Donde Lot vivía no tenía ninguna seguridad. Sin embargo, con su tío Abraham no pasaba nada. Él seguía en presencia del Señor. Y cuando viene de la vuelta de la guerra, ¿cierto? Porque rescató a su sobrino Lot y ganó la guerra Abraham con 300 hombres que llevaban enseñados.
Pero quiero decir una cosa, no fueron los hombres los que ganaron. Tampoco fue Abraham, fue Dios el que le dio la victoria. ¿Cuántos creen que Dios nos da la victoria, hermano? En el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que cuando volvía de la guerra, aleluya, salió a su encuentro Melquisedec. Y yo quiero que se dé cuenta una cosa, hermanos, en el Señor. Por primera vez aparece el nombre de Melquisedec. Y nadie sabe de dónde era. Nadie sabe quién fue su padre. Nadie sabe quién fue su madre. Porque Hebreo nos dice sin padre y sin madre, sin principio de día ni fin de vida. ¿Cierto? Melquisedec. Le aparece a Abraham. Y estoy hablando 585 años antes que apareciera Moisés. Estoy hablando del hombre que Dios escogió para sacar este linaje que está aquí. Esta simiente. Porque él evangelizó a los gentiles. Recuerde eso. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Y le aparece Melquisedec. ¿Y qué le dice Melquisedec? Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, aleluya. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto. Aleluya. Y lo bendijo y le dice, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tus manos. Y diole a Abraham los diezmos de todo. Pregunta. ¿Tendrá alguna respuesta a la pregunta? Vamos a ver. ¿Por qué Abraham entrega los diezmos siendo que no había ninguna ley que dijera que tenía que entregar el diezmo? ¿Dónde lo sacó? ¿Dónde lo leyó? En ninguna parte. ¿Por qué entregó los diezmos a Abraham? ¿Por qué haría eso con Melquisedec? Ahí dice, porque era sacerdote del Dios alto. Y también porque lo bendijo. Bendito sea, se le dijo. Aleluya. ¿Y quién es el que viene bendiciendo del principio? El Señor, Dios. Él bendijo a Adán, Él bendijo a Noé, Él bendijo a los hijos de Noé, ¿cierto? Y le dijo, bendito seas, amén, del Dios alto, que entregó en tus manos tu enemigo, te dio la victoria. Y Abraham le entregó el diezmo de todo, hermanos míos. Aleluya. Ese entregar el diezmo fue en reconocimiento. Amén. Y fue, aleluya, por gratitud, por lealtad, por agradecimiento. Porque Él le ha dado la victoria. Abraham reconoció que sin el Dios alto nada hubiese hecho. Y nosotros somos simiente de Abraham. Tenemos que reconocer, hermanos. Amén. Aleluya. Recién le hablaba a estos dos corderitos que salieron acá adelante. ¿Cierto? ¿Se da cuenta usted? Reconocieron. Sí, gracias a Dios, dijo la hermana Gloria, oré al Señor y el Señor nos dio una casa y estamos contentos y gracias, Señor, por la casa. Entonces yo le dije, reconozcan que el Señor, ¿cierto? Es que ellos son nuevitos, pero a uno viejo no se lo aguanto, sí. Amén. No, el viejo tiene que reconocer que si despertamos, despertamos por Dios. Que si estamos en pie por Dios. Que si tenemos trabajo, tenemos por Dios. Tiene que reconocer que la salud que tenemos, aunque esté quebrantada, Dios nos da la salud. Tenemos que reconocer. Amén. Reconocer, como dice el Salmo número, 100. Amén. No, si me dijo con la mente, 100 me dijo. El Salmo 100. Reconoced que el Señor es, Él nos, y no nosotros, pueblo y ovejas de su prado. Reconocer. Hermanos, somos simiente de Abraham. Y Abraham, en esta hora quiero decirle a usted, en el nombre de Jesús, que Abraham reconoce hasta los días de hoy. Es llamado, aleluya, aleluya, el padre de la fe.
el padre de la fe. Y el padre de la fe en aquellos años, hermanos míos, está siendo dirigido directamente por el Señor para bendecirnos a nosotros. Amén. Hay una escritura que la iba a buscar en delante, ¿cierto? No pude buscarla. Pero si alguien la encuentra, gloria al Señor. Dice, bendiciendo, te bendeciré. Amén. Ahí la van a buscar los muchachos. Bendiciendo, te bendeciré. ¿Qué significa eso, hermanos, en el Señor? Que si usted bendice, el Señor lo bendice a usted. Dios le dijo a Israel, he aquí pongo delante de vosotros. Amén. 2 montes. La maldición y la bendición. Y le dice, vosotros veáis, cuarto más. Eso significa que Dios no es tirano. Tiene poder, es todopoderoso, pero Él no, con su poder no te obliga a que tú le alabes. Lo haces de corazón, lo haces de voluntad, en el nombre del Señor Jesús. Bendiciendo, te bendeciré. Hermano, ponga esto en práctica en su vida, en el nombre del Señor Jesús. Bendiga, bendiga, hermanos míos. Mire, aleluya. ¿Dónde? 29, 22, 16, 18. Aleluya. 22, 17. Dice, bendiciendo, te bendeciré. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Se da cuenta? Que usted tiene que bendecir. Jesús dice en su palabra, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Se da cuenta? Gloria sea el nombre del Señor. Porque Abraham permite esta enseñanza. Abraham es el hombre de la bendición. Y aunque algunos estén pensando por allá lejos, diciendo, no, está predicando prosperidad, no importa, porque Dios nos prospera. Amén. Dios nos prospera. Y dice la palabra de Dios, aleluya, el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca. Antes de día y de noche has de meditar en él, para ser conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. Amén. Que no falte el libro de esta ley. Hermanos en el Señor, somos hijos de Abraham. Los demás también, los que se quedaron callados. Somos hijos de Abraham. Amén. Somos hijos de Abraham. Y Abraham, aleluya, para nosotros tiene esa promesa gloriosa de bendecir, de dar. Amén. Dar. En el nombre del Señor Jesucristo. Hasta que el Señor te bendiga. 4 leyes dejó Dios. Aleluya, dejó el Señor en los tiempos de Noé. 4 leyes cuando el arca se asentó en el monte de Ararat. 4 leyes. Dijo, mientras la tierra permanezca. Génesis capítulo 8, el último verso. Mientras la tierra permanezca. Esto no cesará. La siembra y la cosecha. El día y la noche. El frío, el calor, invierno y verano. Esas 4 leyes están para todo el mundo, creyente y no creyente. Amén. Todavía serán todos los tiempos de la tierra, la sementera y la siega, el frío y el calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. Amén. Gloria a Dios. Recuerde que en ese tiempo, después del diluvio, fue la única vez que llovió porque antes no había llovido. Y ahí el Señor instauró, ¿qué cosa? El invierno y el verano. Antes solamente había primavera, o nada más. Amén, en nombre de Jesús. Ahora, hermanos míos, la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. No os engañéis, Gálatas capítulo 6. Dios no puede ser burlado. Y eso, hermano, no es algo para decirle, oye, no estoy burlado de Dios, no es eso. Es para que usted entienda que Dios siempre lo que dice, Él hace. Amén. Como está escrito, se cumplirá. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos en esta tarde, hermanos míos, son simiente de Abraham? ¿Cuántos quieren creer bien esta palabra? Que estamos por fe. Y dice la palabra del Señor, sabéis por tanto
que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Hijos de Abraham. No es necesario, hermanos míos, ser israelita para ser un hijo de Abraham. Somos hijos de Abraham porque somos por la fe de Jesucristo. Esta es la simiente, hermano. Si lo mayor que nos pudo pasar, lo mejor fue haber conocido al Señor. Aleluya. Lo mejor que llegó a este sur fue la palabra de Dios. Aleluya. Lo mejor que pueden hacer estos hermanos jóvenes es llegar a este lugar. ¿Por qué? Porque están bajo la cobertura de Dios. El Señor a usted le libra. El Señor a usted le levanta. El Señor le sana. El Señor le da todo en el nombre de Jesús. Y somos, aleluya, por la fe de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Jesús en este lugar? Somos de Jesús. Amén. Somos de Jesús. Aunque tengamos vientos en contra, ¿cierto? Que negamos al Padre, negamos al Espíritu y solamente tenemos al Hijo. No, somos de Jesús. Entendemos porque nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en su Hijo. Este es. Y la vida eterna. Estoy con el verdadero Dios. Y el verdadero Dios, aleluya, como Melquisedec, le salió al encuentro a Abraham. ¿Sabe usted quién es Melquisedec? Melquisedec es Jesús mismo, Dios. Es Dios mismo, preencarnado. Amén. Y salió. Y Abraham le entregó los diezmos de todo en honor, en reconocimiento de que ese hombre que salió al encuentro, ¿cierto? Esa manifestación, era Dios mismo. Y le había dado la bendición, le había dado todo en el nombre de Jesús. Hermanos en el Señor, aleluya. Y dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Hermanos en el Señor, en esta hora, ¿cuántos tienen problemas económicos en su hogar? Si alguno quiere que su hogar sea firme en cuanto a la economía, hermano, alléguese a Jesús. Yo le doy este datito. Ore al Señor. Ore. Y pídale al Señor. Amén. Que el Señor se lo va a conceder. Hacen aproximadamente 18 años atrás. ¿Cierto? 18 años atrás, porque yo empecé a predicar acá en el año 99, en Puerto Montt. El año 2000, ¿cierto? Y 2001, 2002, andaba con lo justo y apretadito. Muchas veces, parado en la carretera esperando bus para llegar acá, hablaba con el auxiliar y le decía, ¿me puede llevar por 1.000 pesos? Porque me faltaba. Hasta que llegó el día en que llorando le dije al Señor, Señor, no estoy acostumbrado a pedir esto porque fui enseñado. Fui enseñado a pedir solamente cosas espirituales. Porque así me enseñaron. A Dios no se le pide material. Mentira. Dios me da todo. Y llorando, allá en Futrón, cerré el templo con la tranca por dentro porque estaba el Señor tomando la iglesia. Y le pedí, con lágrimas en los ojos, Señor, ayúdame. Le dije, dame dinero. Señor, es para no aperrar, porque aperrar significa que de repente me quería comer un sándwich y no podía. No tenía. Y es para llegar a predicar a Chiloé, para ir a Temuco, a todos lados, Señor. Y el Señor, a esta hora, a esta edad, 18 años después, me da la posibilidad, hermano, de no aperrar. Llego en vehículo acá, ya no ando en la carretera con frío. Y el sábado vamos a ir a bautizar gente nueva a Temuco. Llegamos a Chiloé. Antes de llegar el hermano Hernán. Estuvimos predicando en Quellón, ¿no es cierto, Daniel? En Quellón. Hicimos vigilia. Y el Señor te da. Pero una cosa, siervos de Dios, le digo al tiro en el nombre de Jesús, que su corazón no cambie.
Siga siendo el mismo. Porque muchos pedimos al Señor y cuando el Señor los da, lo olvidamos del Señor. Amén. Que no cambie el corazón. Y Dios te va a dar. Porque Dios enriquece y Él también empobrece. Pero Jesús dijo, el Espíritu del Señor es sobre mí. Por tanto me ha ungido el Señor para dar, ¿a quién? A los pobres. A los pobres, hermanos. ¿Qué buena nueva le puede dar a un pobre a usted, mijita? Si le dice todos los meses te voy a dar una caja de mercadería, va a seguir siendo pobre. Te vamos a dar un bono, va a seguir siendo pobre. La mejor buena nueva es que con Jesús no hay pobres. Porque tenemos un Padre rico. Porque tenemos la heredad de Abraham. Porque tenemos las promesas. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Jesús es su nombre. Pídele al Señor y el Señor te dará. Pero que tu corazón no cambie. Que no sea para tu vano deleite. Porque pedís y pedís mal, dice también. Pero pide bien. Pide bien, hijo. Pide bien. Pon tu corazón en el Señor, iglesia. Y el Señor se hará cargo de nosotros. Somos de Cristo. Amén. ¿Cuántos bautizados hay en el nombre de Jesús? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos dan la gloria a Jesús? Gloria a Jesús. Somos de Cristo. Por tanto, ahora tenemos las promesas de Abraham. Hermano mío, pide y recibe. Y comienza a abrir tu mano. Para con tu hermano, para con tu pariente, para con el que necesite. Y Dios no dejará de cesar. El aceite seguirá cayendo. La harina no menguará. Aleluya. Dios te va a bendecir. Sigamos al Señor. Sigamos adelante. Esta es una iglesia generosa. Y esto lo digo para los que están viendo en Santiago en estos momentos. Esta es una iglesia generosa que está bendecida con Dios. 395,000 pesos. Si no me equivoco. ¿Cierto? 395,000 pesos fue la ofrenda de hoy día. Amén. No, este otro. Acá está. 395,000 pesos con 700 pesos. 395,700 pesos. Ahí está. La ofrenda de hoy día. Yo les digo en el nombre de Jesús que todo ese dinero que usted puso en esta mesa adelante, el Señor se lo va a triplicar. Y así va a ser. ¿Por qué? Porque el que siembra, cosecha. Y amamos al Señor. Abraham no murió pobre. Murió viudo, pero se casó de nuevo. ¿Cierto? No murió pobre. Es el Padre de la fe y nos dejó esta fe hasta el día de hoy. Crea. Crea en Jesús. Crea en su palabra. Créale a Dios y crea a sus profetas. Porque entonces estarán seguros. En el nombre de Jesús. Crea en Jesús. El Señor te multiplica. Y dice la palabra de Dios que tú no serás más en la cola. Porque dice, no serás cola, pero tú sabes que la venta es rápida. En la cola. Sino que serás siempre en la cabeza. Ya no pedirás. A ti te pedirán. ¿Cuántos creen esto? Créalo. Créalo. Y no solamente dinero, Pastor Cristian, sino que también fe. 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 Aleluya. Aleluya. Alguien me dijo el otro día, usted, pastor, a todos les da fe, le falta fe para usted mismo. Es que es verdad, uno para uno no tiene, pero para dar tiene. Para dar tiene. ¿Cuántos creen en esta hora, hermanos? En el nombre de Jesús. Y hasta por aquí llegamos, parece, en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, dice, y sabéis por tanto, ¿cuántos saben? Que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Aleluya. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Hermanos, son benditos. Que el Señor Jesús les bendiga.
que le haga multiplicar el Señor todos los bienes. Que el Señor cerque sus hogares, así como cercó al profeta Job. Y ningún mal llegó a ellos, a no ser que Dios se lo permita. Pero yo quiero decirle a usted que Job hubo uno solo. Amén. Por tanto, Dios siempre te va a bendecir. Siempre te va a bendecir. Alza tus ojos a los montes. Y para todo, hazte socio y amigo de Dios. Vamos a hacer esto, sí, con el Señor lo haremos. Vamos para allá, sí, con el Señor iremos. Vamos a comprar esto, sí, con el Señor lo compraremos. No aparte del Señor, ni un ratito sé que sea. Anda con Dios, como anduvo Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y caminar con Dios significa que si Dios va a la izquierda, usted vaya a la izquierda. Que si Dios se detiene, usted se detiene. Que si el Señor, aleluya, va para tal parte, usted va con Él. Y Dios se lo va a llevar. Es lo que queremos. Y que por nosotros sean benditas las naciones. Que sean benditos sus vecinos. Que vean que usted es diferente. Que vean que hay algo diferente en usted. Que sean benditos en tu trabajo. Que sean benditos en el caminar. En el nombre de Jesús. Póngase en pie, por favor. Me gusta mucho la escritura de Hechos capítulo 1 y verso 1. Y estas son las cosas que Jesús comenzó a hacer y luego a enseñar. Tenemos que hablar lo que a nosotros nos consta, lo que vivimos. Y Dios te va a bendecir en el nombre de Jesús. En esta hora, ¿cuántos quieren ser prosperados? ¿Cierto? Como dice la palabra de Dios. Y yo una vez más me tomo la palabra de Dios, hermano. ¿Cierto? Porque siempre el diablo va a levantar instrumentos que te van a hablar en el oído. Pero la palabra de Dios habla más fuerte. ¿Cuántos creen que Dios habla más fuerte? Amén. En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios nos habla, nos dice, hermanos, en el nombre de Jesús. En 3 de Juan, verso 2, nos dice en el nombre del Señor Jesús: amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice el Señor. ¿Me escucha? Yo deseo que tú seas prosperado en todas cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. No es tan solamente espiritual, en todas las cosas, que seas prosperado. ¿Cuántos en esta hora quieren que el Señor les bendiga aún más con esta promesa? Yo lo invito a que venga acá adelante, dé un paso de fe, venga por el Señor, no venga por los demás, por usted y por el Señor. Venga y el Señor le va a bendecir. El Señor te va a prosperar. Como dice la Escritura, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma está en prosperidad. En el nombre de Jesús. Eso es. Crea. Tenga fe, siervo. Crea. Crea en esta hora. En el nombre de Jesús. Si desea ser prosperado, venga. En el nombre de Jesús. Este es un llamado que está haciendo el Espíritu Santo en esta hora sobre la iglesia. En el nombre de Jesús. Señor, delante de ti están estas almas, Señor. Están tus hijos, Dios mío, que necesitan, Dios mío, que usted les bendiga,
les bendiga, Señor, con esa su palabra y esa prima sei para Machaya. Prosperidad. En el nombre de Jesús, lo que tu alma gime, el Señor lo está escuchando. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Juntos, delante del trono de su gracia, Señor, yo sé que esta palabra no volverá vacía. Yo sé que esta palabra, Señor, no volverá vacía. Yo sé, Señor, que no volverá vacía. Que usted, Señor, dará más cherijeya, dará esa prosperidad en su siervo, Señor, en su hija, Padre mío. Yo sé que usted dará, Señor. Responderá, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que usted lo hará, Dios mío. Yo sé que usted en el nombre de Jesús.